Hablaba un poco de qué se trata esta obra, La farsa de los ausentes, antes de hablar con Pompeyo. Se pudieron acercar ahí al Teatro San Martín a disfrutarla y bueno, a hacer su análisis. Sí, el jueves con Mariana fuimos a la función, digamos, muy expectantes porque digamos, el San Martín, cabe volver a mencionarles, la reapertura del San Martín viene cerrado por reformas hace 18 meses, 19 dependiendo de la persona. Mucho. Y digamos, no es solamente un teatro oficial como se puede pensar, pero sino también es un espacio que produce un montón de propuestas teatrales y incluso interdisciplinarias, porque también se producen se entremezclan todas las variantes, ¿verdad? Claro, sí, y es realmente un foco importante. De hecho, los teatristas estaban pidiendo que se reabra. Digamos, es como un ícono acá en la ciudad, el Teatro San Martín, para todo lo que es teatro y exposiciones de ese sentido. La verdad que vale la pena sí, acercarse a un lugar así. Sobre todo porque tiene entradas súper accesibles, súper económicas, incluso hasta ya digamos se está actualizando de a poco, incluso hasta la puedes sacar por internet, lo cual es como muy cómodo, y la retiras por donde quieras, por distintos puntos de boletería. Y y el San Martín reabre con esta obra de Pompeyo Audibert y de Roberto Arlt, que se llama La farsa de los ausentes. Bien. Esta obra, digamos, el Teatro San Martín se acercó a Pompeyo Audibert, que ya había trabajado bastante. De hecho había hecho con Rodrigo de la Serna un obrón que se llamaba El Farmer, y que después también con esa obra recorrieron todo el país hablando de propuestas federales. Sí. Le acercaron el texto, lo que Roberto Arlt le gusta trabajar en el sentido de con unos personajes personajes marginales, personajes capaz atrapados en un ámbito como de alienados un poco por la pobreza, por una situación a veces que no pueden resolver, pero hay algo como una energía vital en esos personajes que de supervivencia o algo por el estilo. Que es un poco también la cultura argentina, ¿no? Sí, ¿no? Se puede sintetizar en eso. Claro. Resistimos y intentamos. Tenemos aguante. De hecho, había no me acuerdo el nombre, pero hablaba sobre la cultura del aguante, que siempre estamos aguantando los argentinos. Sí. Y a partir de ahí nos constituimos. La cultura que futbolísticamente no nos fue muy bien con esa cultura. No estamos pasando el mejor momento. Pero bueno, es algo que llevamos intrínseco, ¿no? Sí. Como luchar y lucharla. Entonces se acercaron. Pompeyo leyó la obra, le encantó. De hecho, las propuestas de Pompeyo Audibert como creador, como dramaturgo, como actor, también es buscar estas zonas, estos personajes, estas voces calladas y llevarlo a escena para mostrar distintas realidades, incluso para separarlas desde su, digamos, mostrar que es posible pensarse de otra forma. Casi como una, no te diría una sensación de esperanza, pero si no, bueno, esta es la realidad, véanla y junto con el público pensémonos, planteémonos, no resolvamos. Hacer un análisis más general. Claro. Bueno, aprovechemos ya que estamos, lo tenemos enganchado a Pompeyo Audibert. Nos va a saber explicar con mucho mejor explicación, vale la redundancia, de qué va esta obra y cómo se formó este proyecto. Así que, Pompeyo, muy buenos días. Aquí te habla Facundo, Raúl y Lucas en Alcruce. Muy buenos. Hola. Muy buenos días. ¿Cómo andas? Bueno, la idea de esta sección, estamos hoy inaugurando una sección cultural a cargo de Raúl. Así que bueno, es un placer tenerte a vos con esta obra tan importante y con un elencazo para que nos cuentes de qué va y inaugurar esta sección aquí en Alcruce. Sí, la obra es una obra de Roberto Arlt que yo versioné, una obra que él estaba escribiendo cuando fallece. Roberto Arlt tenía 42 años y muere, tenía tuberculosis. Y muere durante la escritura de esta obra que se llama El desierto entra en la ciudad, y la deja incompleta o bocetado el final, pero sobre todo bien constituido la primera parte, el primer acto. A mí me ofrecen llevar adelante este proyecto la dirección del Teatro San Martín para reinaugurar la sala después de las reformas,
y yo acepto solicitándoles que me dejen versionarla porque la obra tenía como cierta debilidad en la estructura final. Y ellos aceptan ese pedido y bueno, durante un tiempo estuve escribiendo la versión. El material me interesó siempre porque tiene mucho parecido con las líneas de investigación teatral que yo vengo realizando en mi estudio y en distintos espectáculos que fui montando, con ciertas ideas que yo tengo al respecto de lo teatral. Así que me resultó fácil trabajar con ese primer acto, inspirarme en él, en esa atmósfera de arte, para llevar adelante esa adaptación, a partir de una idea que me produjo el final del primer acto. Y bueno, fue así que construí la adaptación y después también constituí un elenco muy atractivo, con Daniel Fanego a la cabeza, un actor que a mí me resulta de los mejores de su generación, con Roberto Carnaghi, con Juan Palomino, son 22 actores, ellos serían los protagonistas. El protagónico central de esta obra en realidad es el conjunto de los invitados, que es una obra coral, o sea que el protagónico es de algún modo el pueblo, la gente, los que están ahí atrapados en esa casa, la casa de un tal César. Un tal César. Que los tiene, no está mal el nombre, ¿no?, que puso Art. César vive en una zona extraña, en una zona que no tiene identidad, una suerte de llanura, donde en medio de los restos de un paisaje nacional derrumbado, en una casa que se viene abajo, un antiguo palacete, vive rodeado por una corte de parásitos aduladores que creen vivir de él, cuando en realidad están siendo vividos por él. Y bueno, y en esas circunstancias sucede un hecho muy particular, que no lo puedo revelar porque es parte de la trama, que hace que César decida emprender una suerte de peregrinación purificadora hacia el desierto y se lo lleva a todos con él. Y bueno, y sucede todo un acontecimiento también que es bueno verlo, pero que es terrible por algo de lo que significa históricamente la metáfora. Es una metáfora muy honda, metafísica, te diría, sobre nuestra identidad nacional, sobre nuestra identidad incluso individual. Histórica, ¿no? Porque histórica, sí, tal cual. Porque, digamos, cuando lo vi, me generó esa sensación, digamos, a los personajes se les borró, digamos, lo que sería como la historia, la historia como la conocemos, digamos, el pensarse como sujetos históricos se les borró. Sí. Y ahí me surgió una pregunta, digamos, ¿cómo fue la composición para los actores de estos personajes? Digamos, uno está tan acostumbrado, a veces tan pegados a lo que es el texto, la palabra, armarle una suerte de circunstancias al personaje. Digamos, ¿cómo fue el proceso de dirección de este tipo de propuesta, donde no tenés tenés digamos, como unas boyas difusas para sostener la construcción histórica del personaje? Digamos, ¿desde dónde partieron para poder crearlos? Sí, está bien lo que decís, tal cual. Toda la circunstancia de Art y las circunstancias que a mí me interesan, de Beckett, por ejemplo, o de ciertas operaciones de improvisación que nosotros hacemos acá en el estudio, siempre están basadas en que esas preguntas, que en general la teatralidad necesita encontrarles unas respuestas para poder fundar su acto, no tienen respuesta. Esas preguntas, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Todas esas preguntas, que son preguntas que si uno las profundiza llegan a niveles sagrados de la identidad. Si uno dice ¿quién soy? Uno puede decir, bueno, soy el documento de identidad, mi nombre, mi apellido, y en términos colectivos soy lo que dicen los libros de historia. Claro. Pero también, si uno va más allá, esa pregunta tiene otras respuestas. Son preguntas que lindan lo sagrado. Así que trabajar desde esa perspectiva de ausencia de respuestas, de ausencia de coartadas para clausurar la magnitud sagrada de esas preguntas, que es lo que hace el teatro espejo, ¿no? Clausura, claro, la magnitud sagrada. Trabajar de ese modo a mí me resulta muy familiar, es algo en lo que yo vengo
haciendo, como te decía, en estas jornadas que hacemos de improvisaciones en el Teatro Cuervo, que en las obras que yo vengo haciendo. Yo trabajé en Fin de Partida, Beckett, cuando hicimos Muñeca de Discépolo también la situamos en un campo existencial metafísico. Fue para nosotros casi, diríamos, un placer, porque estamos en contra de ese teatro espejo, del teatro que finge ser la realidad y no hace ninguna crítica en términos de que la realidad es una ficción que oculta nuestra verdadera identidad de seres sagrados o de seres poéticos. Claro, en ese sentido había una propuesta muy interesante como para que todo el tiempo, es una obra que todo el tiempo está interpelando al espectador, de decir, bueno, borremos un poco la identidad desde un materialismo histórico, digamos. Dejemos de pensarnos como sujetos que somos consecuencia de la historia. Sino, bueno, digamos, al sacar eso, digamos, generó la percepción de que asistimos a una obra donde los personajes están en una suerte de encrucijada, en un limbo de existencia, que no saben como para dónde disparar, y entonces, digamos, deviene como deviene la obra. En ese sentido es como la obra propone, y es una pregunta como pensar, digamos, pedirle al espectador que piense o que reflexione sobre decir, bueno, saquemos la historia, ¿de qué otra forma qué otra percepción de la realidad nos podemos constituir? Digamos, corrámonos del relato, del lenguaje, de las ideologías, ¿cómo podemos pensarnos? Claro, la obra de algún modo plantea, y lo digo en el programa de Mano, ¿no será que siempre el hombre, ¿no?, estamos naciendo y muriendo, reencarnando todo el tiempo, una y otra vez, en nuevas y diferentes máscaras, y que en ese trance de estar reencarnando y muriendo y volviendo a reencarnar y aparecer en este plano, en ese trance no estaremos siendo abducidos por una mecánica histórica siniestra que nos ausenta de nuestra verdadera identidad y de nuestro sentido de ser en este mundo? Yo creo que el nacer y el morir es la metáfora del teatro, la reencarnación, la idea de volver a aparecer bajo otra forma, es una mecánica sagrada, y que el aparecer acá en este plano histórico es maravilloso. Creo que el frente histórico podría ser otra cosa y de algún modo estar más en relación con ese nivel sagrado que de algún modo lo ha parido. El frente histórico es una producción finalmente de ese nivel sagrado en el que nos encontramos. Cuando uno nace es un hecho sagrado y uno nace a un plano que está constituido históricamente. Ahora, con ese nivel histórico se transforma, vaya uno a saber por qué, tendencias compulsivas o de muerte del ser, o por qué fenómeno en este patético nivel existencial en el que estamos. Ahí hay un problema, y cuando este nivel histórico no reconoce a ese nivel sagrado como su sentido de ser, ahí hay un problema más grave, porque la única forma en que te lo reconocen es a través de las estructuras religiosas cooptadas por el enemigo, que hacen toda una jugada con la culpa y desvirtúan ese nivel sagrado. No es una idea que no esté presente en la realidad, pero está clausurada en la forma de versiones muy patéticas, muy elementales y muy en relación con el poder histórico, con el capitalismo, quiero decir. Sí, o sea, que me parece que ahí es de eso se trata. No se trata de que se trata de que el frente histórico esté en contacto con el nivel sagrado del que proviene, que la relación del hombre con su cuestión espiritual y con sus cuestiones metafísicas esté más presente en la vida diaria de las personas, que eso sea el sentido existencial del ser también en el plano histórico. Si no, pareciera ser que esto es lo único que existe y que se resuelve todo acá, y en ese sentido las formas que se han planteado como manejo de lo histórico son patéticas. Claro, y en la tensión entre ambos planos que se vaya generando la construcción del hombre. Y hay sí, algo, exacto. Hay algo que me parece que ahora charlándolo, viste, hay algo de toda la obra que el lenguaje no puede contener, porque es un montón que se produce, que también uno asiste, digamos, tiene una carga reflexiva importante sobre la persona, pero sin embargo asiste a un espectáculo que es muy agradable, y yo creo que tiene que ver con el código de actuación que se eligió, digamos,
digamos, esta actuación completamente, digamos, abierta, digamos, los actores en algún punto no se guardan nada, no se guardan ni un gramo de actuación, que hace que uno pueda estar frente a un espectáculo muy agradable. Sí, el espectáculo se despliega en un grado de belleza muy alto, todo lo que tiene que ver con la actuación, como vos bien decís, está jugado al máximo, las actuaciones son muy nobles y muy atractivas, muy curiosas de verlas y de estarles. Tienen también una rémora de todo el teatro nacional, de todos los restos de nuestro teatro nacional, de los antiguos grandes actores, está Alipi, Arata, Muñoz, Parravicini, Olinda Bozán, están como los reflejos de todas esas formas y lenguajes nuestros, y también la puesta en escena me parece un cuadro que se está moviendo, como si fuera un extraño cuadro de Bosch, que se va desplegando, y hay muchos episodios así, vinculados a la maquinaria del Teatro San Martín, que nos permitió de repente que la casa se hunda y aparezca el desierto, y después una serie de elementos escenográficos con los cuales nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en el teatro independiente, que acá la maquinaria del San Martín hizo posible. Entonces el espectáculo es arrollador en términos de su formulación estética, pictórica, plástica, la música, la luz, todos los movimientos escénicos, se disfruta mucho. Es muy gracioso también por momentos, es patético y la gente se mata de risa. Es un espectáculo que está muy abierto a ser abordado por el público, más allá de que tiene estas temáticas que son tan extrañas o parecieran ser tan difíciles, y sin embargo están abiertas ahí de un modo que nadie duda de lo que está pasando. Como que el entendimiento ya no pasa tanto por el pensamiento más concreto del lenguaje, sino, digamos, tiene que ver con lo vivencial. Justamente hablando de la escenografía, que me pareció de una belleza muy importante, el escenógrafo fue Norberto Laino. Sí, Norberto Laino. ¿Cómo pensaron en la construcción de esta mansión cortada de 2 pisos, enorme, con una escalera que se abre, tipo una casona hamburguesa te da, o lo que supo ser? Claro, sí, Laino es una suerte de cartonero metafísico como escenógrafo, así como trabaja muy bien la idea de la destrucción, de la degradación, de la belleza. Ese es un palacete de la época de 1900 que está hecho pelota, y esa forma de destrucción y de degradación, Laino la maneja muy bien, y entonces lo único que hubo que hacer es como despertar esa idea de que es un palacete tipo Anchorena, pero tiene que estar postnuclear, ¿viste? Ya le pasó la historia por encima. Es una bomba encima, y todavía tiene esas estatuas enormes, cual barroco, con es un barroquismo degenerado, ya degradado, ya las plantas, el moho verde ya lo está carcomiendo, el techo está medio roto, y ahí están todos ellos esperando no se sabe qué, aguantando, haciéndole el aguante a semejante ser que es César, que lo único que tiene para ellos es una comida falsa que les da, y estos se dan cuenta y se presta de comida. Eso es muy gracioso de Roberto Art, el planteo de que les da de comer una comida de cartón, y estos igual se lo bancan. Es como que en ciertas condiciones de descerebramiento el pueblo está dispuesto a bancarse lo peor, que le den de comer cualquier cosa, que le mientan en la cara, y sin embargo siguen creyendo en eso, como si fuera también una metáfora histórica muy poderosa. Completamente. Te hago una consulta en relación a el San Martín. Vos tenés un amplio recorrido en el teatro. ¿Cómo viste el antes y el después de las reformas? ¿Cómo vi qué? ¿Cómo te encontraste con el San Martín, el antes y el después de las reformas? Digamos, Bien, está muy bien el teatro. Quedó bárbaro. Sí, quedó renovado por completo, sobre todo lo que son las entrañas del teatro, todas las cuestiones de los baños, de los camarines, de las cuestiones técnicas, de la luz, del sonido, todo el equipamiento, realmente quedó bárbaro, quedó muy bien. Sí, era como importante saber, porque digamos estábamos buscando, yo cuando asistí lo vi, digamos, en materia de fachada está bastante igual, pero bueno, queríamos saber eso en relación, porque digamos, fue todo un tema un poco conflictivo sobre el cierre por tanto tiempo. Queríamos saber si fue... Sí, eso es un tema que fue grave, porque se postergó mucho.
finalmente el resultado es que quedó bien, el teatro está en condiciones y realmente han cambiado las cuestiones centrales que estaban muy mal. Los camarines eran un desastre, todos los baños. Falta todavía algunos detalles, pero ya está, la cuestión central está. Ya se puede seguir trabajando. La fachada no se puede cambiar, por supuesto, porque es una obra de arte de nacionalismo. Es una arquitectura hermosa. Está remozado, pintado, pulido, las alfombras nuevas, bueno, una serie de cambios y toda la cuestión eléctrica y de la tecnología del sistema de luces, sonido, han cambiado muchas cosas. Bien, Pompeyo, me meto yo un segundo. La verdad que la promoción la están vendiendo bien la obra, para todo aquel que quiera ir a pasar un buen momento, quiera pensar un poquito, divertirse y disfrutar visualmente de lo que es el Teatro Argentina y el Teatro San Martín. ¿Qué días los pueden ir a disfrutar, acercarse a ver la obra allí al Teatro San Martín? Bueno, la farsa de los ausentes, que es como se llama Así la es. obra ahora, va a estar hasta este domingo y después va a haber un intervalo porque viene un elenco francés y volvemos en junio, el 6 de junio, o sea que se abre un interregno ahora, y va a ser de miércoles a domingos a las 20 horas. Bien, o sea, tenemos hasta el domingo de la semana que viene, podemos disfrutar. No, hasta mañana. Hasta mañana es directamente. Sí, porque después paramos hasta el 6 de junio. Bueno, y tenemos un parate, así que todos los que quieran se pueden acercar a partir de ese mes a disfrutar de esta farsa de los ausentes, como bien nos decía Pompeyo. No sé si te quedó algo en el tintero, algo más a vos como autor y como director para bueno, que quieras difundir de esta obra. Hemos hablado en profundidad del material, pareció que las preguntas fueron muy atinadas y están agotados todas las temáticas de la obra en esta conversación. Me parece que es un espectáculo de gran belleza, se dijo, y que tiene toda que viene en su gestación y en su composición de una zona del teatro independiente que ha podido desembarcar ahí en el Teatro San Martín, y eso lo agradecemos, que la gente se va a ir muy satisfecha, porque estamos muy bien ensayamos 5 meses, la obra funciona como un relojito, está perfecto ahí, es muy bella y muy atractivo de estarle a la obra, así que sobre todo porque son como propuestas que los teatros oficiales pueden bancar, una construcciones tan grandes, una apuesta tan fuerte. Tal cual, sí, es algo que no se podría hacer en otro contexto. Muchas gracias, Pompeyo, por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Así que los invitamos a todos a que vayan a ver la farsa de los ausentes y que después en julio, cuando vuelvan, la van a pasar muy bien. Las entradas son relativamente baratas porque es precio de teatro oficial. Miércoles y jueves está a 95 pesos. La pueden sacar por internet, es muy barato. Perfecto. Bueno, quedó abierta la sección cultural aquí de la mano de Raúl. La verdad que espectacular. Muy buena la entrevista, así que te halagó el entrevistado mismo, así que no podés pedir más. Quedamos así. Esto fue Pompeyo Audivert, hablándonos de la farsa de los ausentes, su obra que se puede vivir allí en el Teatro San Martín. Vamos a ir a una tanda y seguimos con un poco más de Al Cruce hasta las 12.